Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Conocido por su carrera como actor, en la que aún trabaja de forma intermitente, Toni Cantó se ha dedicado en los últimos años a la política activa, que le ha llevado a ser diputado por UPyD en la anterior legislatura y por Ciudadanos en la legislatura fallida del 20D. Polémico en las redes sociales, donde no rehúye el debate, ahora vuelve a ser candidato por Valencia de la formación que lidera a Albert Rivera en las elecciones del 26 de junio, por las que le hemos invitado dentro del ciclo de entrevistas electorales que os estamos ofreciendo. Toni Cantó, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Por segunda vez usted es candidato por Ciudadanos al Congreso, primer partido, por cierto, en el que se afilió después de abandonar UPyD. ¿Qué le dijo Albert Rivera para convencerle de que entrase en la formación naranja? Bueno, Albert me llamó para... Yo dejé UPyD después de enfrentarme a un consejo político muy duro en el que di mi idea acerca de lo que creía que tenía que hacer el partido. Aquello se sometió a votación y me dieron por todos los lados y creo recordar que al día siguiente convoqué rueda de prensa y abandoné el partido y enseguida dejé el acta de diputado y volví al teatro. Al poco tiempo recibí una llamada de Albert en la que me invitaba a volver a Ciudadanos. Y yo la verdad es que me sentí muy agradecido. Vi en ese gesto de Albert un gesto de grandísima generosidad. Yo creo que electoralmente él no me necesitaba. La marca y Ciudadanos iba como un tiro, pero creo que Albert quería contar conmigo para el trabajo del Congreso de los Diputados, en el que yo tenía buena experiencia, o al menos eso es lo que me dijo, y lo entendí también como una vuelta a los comienzos. Creo que Albert y yo no hemos perdido el contacto desde entonces. El primer partido político en el que estuve afiliado fue Ciudadanos, y no solo por Albert, sino por un grupo de gente que apoyó y que inició la creación del partido en un momento que a mí me parecía muy, muy necesario. Pero usted a los que se pasaron de UPyD a Ciudadanos le llamó tránsfugas. ¿En su caso no es lo mismo? Bueno, no, porque yo dejé el partido. Es que yo bueno, claro, cuando uno se va de un partido el transfugismo es otra cosa. Bueno, pero cuando uno se va de un partido a otro, al final tiene que dejar el acta de un sitio o la militancia en un partido para irse a yo otro. entiendo la definición de transfugismo de otra manera. Yo entiendo que la definición de transfugismo es cuando alguien lo hace de otra cosa. Yo creo que demostré que no soy un político que necesite la política para vivir. Estaré en esto mientras me divierta. Para mí divertir quiere decir, quitándole la parte que pueda parecer superficial de la palabra, mientras crea en ello y mientras me lo pase bien porque crea en ello y haga lo que yo siento, ¿no? Hablemos de la campaña que nos ocupa. Se lo hemos preguntado a todos los partidos que pasan por aquí. ¿Qué responsabilidad han tenido ustedes, Ciudadanos, en que vayamos de nuevo a elecciones? Pues con toda honradez, ninguna. Francamente, yo creo que la responsabilidad recae exclusivamente en el Partido Popular y en Podemos, obviamente. Quiero decir, yo creo que eso... ¿Por qué? Ustedes también le han impuesto un veto a Podemos. Dijeron que nunca se pactarían con ellos. El primero yo lo que dijimos es que nunca pactaríamos con un partido que no sea constitucionalista. Podemos, lo primero que dice el día después de las elecciones es que hay una línea roja infranqueable que tiene que ver con el derecho de autodeterminación, es decir, con saltarse la ley a la torera y saltarse la Constitución. Si Podemos pone por encima de las necesidades sociales de este país el mal llamado derecho de autodeterminación, porque no existe, que reclaman los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, porque entiendo que Podemos está en manos de esas marcas, es decir, yo creo que ahí el señor Pablo Iglesias es esclavo de lo que diga Colau, de lo que diga el País Vasco, por un tema meramente electoralista. Yo no tengo la culpa, quiero decir, es responsabilidad de él. Por un lado, yo creo que Podemos luego además rizó el rizo pidiendo vicepresidencias, ministerios y dándole por todos los lados al PSOE, ¿no? En una forma, a mí me parece bastante lamentable. Y luego el señor Rajoy, que hizo lo mismo que Podemos, pero a su estilo, ¿no? No hacer nada, quedarse leyendo el Marca o fumando un puro y no hacer ninguna propuesta seria que permitiera a los demás darle un mínimo de credibilidad a que quería cambiar las cosas y finalmente no aceptando el encargo del rey. Pero las peticiones de Podemos, supongo que como las peticiones o propuestas que hacían ustedes o PSOE, supongo que son negociables y en realidad nunca se sentaron ustedes a
a negociar con ellos, que era la señor tercera Pablo fuerza. Iglesias acudió a una reunión y dinamitó el acuerdo. No hizo ningún vamos a ver, yo creo que es obvio. Vamos, Yo creo que es obvio, si me permite, que el señor Pablo Iglesias quería unas nuevas elecciones para intentar su estrategia del sorpaso, para intentar tener un crecimiento electoral o para lo que fuera. Pero desde luego estaba pensando en sí personalmente y estaba pensando en clave electoralista. No estaba pensando en lo que necesitan los ciudadanos españoles, que siguen pasándolo bastante mal, por cierto, y yo creo que siguen lamentando que todavía no hayamos puesto a funcionar pues medidas como las que nosotros habíamos conseguido pactar. Y hablando precisamente de esa estrategia que dice usted de Pablo Iglesias, parece que le va funcionando según el CIS, ahora con Izquierda Unida. Unidos Podemos se perfila como segunda fuerza política. ¿Pactarían ustedes con todos menos con ellos? ¿O habría posibilidad de, si se necesita su acuerdo, llegar a un acuerdo con Unidos Podemos? Yo me veo muy lejos de llegar a un acuerdo con Unidos Podemos. Yo me veo muy lejos de llegar a un acuerdo con el Partido Comunista, francamente. Ya, pero hemos llegado a un tablero en el que todo el creo mundo que es posible que en una legislatura... Sí, pero yo creo que es posible que en una legislatura en la que tengamos que discutir algunas cosas que tienen que ver con regeneración democrática, en algunas me puedo poner de acuerdo con ellos, en otras no. En su petición de que los jueces sean afectos al régimen y etcétera, etcétera, pues no, obviamente. Y para mí la despolitización de la justicia es muy importante. Esa propuesta la echaron atrás, por cierto. Bueno, sí, la echaron atrás porque se la pillamos. Estos echan atrás todo en lo que uno les pilla. Bueno, luego ya veremos lo que hacen realmente. Lo hacen casi todo. Yo creo que es obvio que el programa que más ha cambiado y a mayor velocidad en los últimos meses o en los últimos 2 años es el de Podemos. Yo creo que es obvio. Pero yo creo que es muy complicado ponerme de acuerdo con alguien cuya prioridad no es social, sino es la autodeterminación, cuya prioridad son los sillones o cuya prioridad es ir juntándose con una sopa de letras, vengan de donde vengan, o decir que el señor Otegi es un hombre de paz, o apoyar al señor Bódalo. Bueno, a mí este tipo de cosas me espantan. Yo estoy en política para pelear contra todo eso, francamente. Y si la prioridad de Ciudadanos es la regeneración, ¿por qué entonces pactar con partidos del partidismo, con los dos que nos han llevado a la situación de Mire, yo entiendo la pregunta. Como usted comprenderá, yo preferiría antes que nada tener un gobierno de mayoría absoluta de Ciudadanos, pero eso no va a pasar. Quien quiera pensar que va a venir un nuevo gobierno de mayoría absoluta se equivoca. En cualquier gobierno que vaya a haber en los próximos meses estará el PSOE o estará el Partido Popular. Y es muy probable que ambos sean necesarios para llevar a cabo cambios constitucionales o proyectos de ley que necesitarán una mayoría amplia. Negarse a eso es no ver cuál es la realidad. Negarle la participación a tantos millones de españoles que siguen votando a esos grandes partidos es negar la realidad. La realidad del CIS dice que podría formarse un gobierno de Podemos más PSOE. No. Ustedes... Bueno, estaría bastante cerca de una mayoría suficiente, no una mayoría ¿Contando absoluta. con quién? ¿Con los nacionalistas de derechas? Claro, es que... Bueno, quiero decir... No, yo es que en esa mecánica de juntar a quien haga falta para conseguir algo, yo no me apunto. Ya, bueno, ustedes no, pero a lo mejor ellos se apuntan y podrían formar un gobierno. Yo le pregunto, ¿ustedes permitirían antes un gobierno de Rajoy que un gobierno de Podemos-PSOE? No, es que a mí no me preocupa tanto quién gobierne como qué. ¿Para qué? ¿Cuál sea el proyecto? ¿Cuál sea el pacto al que se llegue? ¿Cuál sean, pues eso, por ejemplo, el trabajo que nosotros hicimos con el Partido Socialista? Repito, porque el señor Rajoy ni siquiera se presentó. Para mí lo importante son las medidas, y en esas medidas tiene que haber regeneración democrática, tiene que haber lucha contra la corrupción, se tiene que desinflar la burbuja política que sigue existiendo en este país, se tiene que despolitizar la justicia, se tiene que luchar porque haya empleo, porque el empleo que haya sea más digno, porque haya un complemento salarial, porque los autónomos no paguemos cuando no ingresamos. Sí, señor Cantó, no me está contestando la pregunta. Sí, le estoy diciendo lo que yo creo que hay que hacer. A mí no me importa tanto por quién, sino qué hagamos para que los ciudadanos mejoren. Es importante quién. Ustedes mismos apuntan a un posible pacto con el Partido Popular siempre que no esté Nosotros no hemos Rajoy. apuntado a un pacto nunca con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Nosotros hemos dicho... Albert Rivera ha dicho que a lo mejor se podría permitir un gobierno del Partido Popular si no estuviese Rajoy. Esto lo ha dicho el líder de su partido. Bueno, y con el Partido
Partido Socialista Partido también. Socialista, pero en el caso de Rajoy y el PP, muerto el presidente, ¿se acabó la rabia? ¿Sin Rajoy el PP ya no es un partido corrupto? No, yo creo que eso es un detallito comparado con lo que realmente hay que conseguir que haga el Partido Popular para que las cosas cambien. Realmente al Partido Popular habría que exigirle mucho, repito, en materia de regeneración democrática, pero obviamente porque todos conocemos cómo ha gobernado en estos últimos 4 años en medidas de política social, en medidas de que al final la crisis la han terminado pagando siempre los mismos, en medidas de que consigamos que los ciudadanos que peor lo están pasando vean su situación mejorada, ¿no? ¿Ciudadanos formaría un gobierno con el Partido Popular con Rajoy como presidente? Es que ese no es un escenario en el que yo me ponga, repito. Es que ese es el escenario ahora mismo. No es el único escenario posible. Bueno, contésteme a la pregunta, ¿sí o no? Depende de lo que se firme y depende de lo que se vaya a llevar a cabo en ese gobierno. Para mí depende mucho más de las medidas, de quién sean. Yo es que me escapo un poco de ese discurso de hablar de sillones, francamente. De sillones, Ciudadanos sería capaz de gobernar con un Partido Popular que presentara unas medidas de regeneración democrática, que despolitizara la justicia, que luchara concretamente y según con qué medidas contra el paro, que firmara un pacto de Estado por la educación. Si hablamos de esa forma, bueno, igual vale, hablemos de esa forma. ¿Y con Rajoy? Yo es que no creo que Rajoy firmara eso, francamente. Me cuesta mucho ponerme en el escenario de un Mariano Rajoy firmando todas esas medidas, porque es que casi le afectan personalmente, le afecta a su círculo más íntimo. No veo fácil que el señor Mariano Rajoy firme todo eso. Bueno, él se presenta ahora mismo como azote contra la corrupción y entiendo que... es una vergüenza que el señor Rajoy se presente como azote de la corrupción, permítame. Habla usted con un diputado que se presenta por la provincia de Valencia. El señor Mariano Rajoy ha puesto a la señora Rita Barberá en la Diputación permanente del Senado. Por eso precisamente me extraña que un partido de la regeneración, como es Ciudadanos o como se presenta Ciudadanos, pueda pactar con un partido de la degeneración, como ha sido el PP en España. Y yo le repito a usted que para hacer todos los cambios que hay que hacer en este país, algunos de ellos de la mismísima Constitución, vamos a tener que contar con el Partido Popular. Primero, porque si no, no los podremos llevar a cabo en el Congreso de los Diputados, y segundo, porque cuando los lleváramos a cabo se nos devolvería con la mayoría absoluta del Senado del Partido Popular. Esto es lo que hay. Yo no voy a jugar a hacer escenarios marcianos que no existan. Yo quiero hacer política realista de lo que hay, y habrá que contar para determinadas medidas con el Partido Popular. Y yo creo que hay una parte importante del electorado del Partido Popular que está muy cansado del señor Rajoy y de cómo han hecho las cosas su partido, y me consta además no solo votantes, sino diputados del Partido Popular, porque me lo han dicho en el Congreso, de cómo se han hecho las cosas. Lo que pasa es que hay que entender que el Partido Popular, me gusta hablar de otros partidos, es un partido que tiene muy poca democracia interna y al que le cuesta mucho llegar a cambios y llegar a cambios también en las personas que lo dirigen, ¿no? Y precisamente las personas que lo dirigen, ¿ustedes pondrían o presionarían para que se produjese en el Partido Popular un cambio de liderazgo para conseguir ese pacto? Hombre, no sé si somos los adecuados para llevar a cabo ese tipo de cambios. Yo creo que son ellos quienes tienen que llevarlos a cabo. Repito, nosotros lo que haríamos es, si hay que volver a formar un gobierno y en ese gobierno nosotros tenemos que sentarnos a hablar con el PP o con el PSOE, lo que volveremos a hacer es lo que hicimos durante estos meses. Esta vez lo hicimos con el Partido Socialista, y fue sentarnos durante días y noches a llegar a acuerdos con medidas que nosotros consideramos fundamentales para que el país mejore. Vamos con la campaña de ahora, la que ustedes abrieron con este vídeo. Acaba de aprobar el Real Decreto de convocatoria de las elecciones generales tal y como establece. Pues nada, otra vez elecciones. Estos solo han perdido el tiempo. Y ahora venga, a gastar dinero otra vez. Este se ha tirado 4 meses sin hacer nada leyendo el Marca. Y no hablemos de la corrupción y de lo que nos han robado. El poder para la gente. Claro, para la gente. Mira, será para su gente. A ver si tenemos suerte y lo enchufan a este como hacen con todos ellos. Se estrenaron ustedes con este spot en el que sale casi peor parado un chico con coleta que el propio Mariano Rajoy. Y en una entrevista publicada ayer en la edición valenciana del Mundo, usted decía que como actor le gustaría interpretar a Pablo Iglesias porque a uno siempre le atraen los villanos. Sí. ¿Es más villano Pablo Iglesias, que no ha gobernado aún, que Rajoy, el de la Caja B, los papeles de Bárcenas, los recortes? Es más villano Rajoy, obviamente. En ese sentido es mucho más villano Rajoy. Lo que pasa es que a mí me alucina esa capacidad que tiene Pablo para ser tan camaleónico, para decir hoy una cosa y al día siguiente otra,
para reventarle la cara a Pedro Sánchez hablándole de cal viva o presentándole un gobierno en una rueda de prensa mientras Pedro está hablando con el rey y luego decirle en el debate del otro día, no, nosotros no somos el adversario, Pedro, tal. Me parece de un cinismo tan brutal que me parece un personaje divertido de interpretar. Es un personaje en el que parece que ustedes están fijando ahora su atención. No, bueno. Albert Rivera insiste mucho últimamente en la relación entre Podemos y Venezuela, y ahí parece que empezó la precampaña de Ciudadanos con el viaje a Caracas. ¿No está un poco lejos Caracas de los problemas que tenemos los españoles? No, de hecho el primer viaje que hizo en precampaña, o antes incluso de la precampaña, fue para visitar a los refugiados. Y luego sí, es cierto, aceptó la invitación de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y yo me siento muy orgulloso de que lo haya hecho. Mire, yo conozco muy bien Venezuela, siquiera hablamos del tema venezolano. Siento que a veces se nos achaca una especie de obsesión que no es tal. Es el entorno de Podemos el que se pasa todo el día acusándonos de esto y el que casi alimenta más el tema que nosotros. Pero yo conozco muy bien Venezuela. Es que he estado, no sé, 7 veces allí. Sí, yo no le niego los problemas conozco de Venezuela. perfectamente lo que ha pasado allí y soy consciente de que además hay un número muy, muy grande de españoles que están pasando por una situación muy delicada. Pero si es que yo no le niego los problemas de Venezuela, le pregunto si realmente está entre los problemas de los españoles, dado que Hombre, según el CIS no hay ningún español, según el CIS, que incluya a Venezuela entre sus preocupaciones. No, vamos a ver, en la medida en que un grupo de personas que están ahora en un partido político importante en nuestro país, que han estado vinculadas a ese país, que han hecho labores de asesoramiento a un país que se ha ido, como dirían allí, pa'l carajo, en esa medida, yo creo que sí, como en la medida que es Grecia también, en el sentido de que Pablo también hizo campaña allí. Ahora no quiere acercarse a Tsipras ni con un palo, pero yo recuerdo tweets y fotos de Pablo abrazándose a él y diciendo que por fin Grecia iba a cambiar, iba a mejorar. Claro, en la medida en que vemos que Grecia no ha cambiado tampoco, sino como Venezuela se ha ido, como dirían de nuevo los venezolanos, pa'l carajo, pues en esa medida yo creo que sí que es interesante ver qué modelos defienden estos señores y ver cómo acaban esos modelos, simplemente, pero nada más que eso. ¿Le preocupa a usted tanto la inseguridad? ¿Por qué no van a Colombia, que está gobernada por la derecha? Colombia... Espera, déjame que te conteste. No, déjame que te conteste. Porque Colombia está mucho mejor que Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Según el índice de paz... No. En Venezuela hay muchas más muertes, hay muchísimas más muertes que en Venezuela. Cuando yo empecé a ir a Venezuela hace aproximadamente 15 o 20 años, eran los colombianos los que venían a Venezuela para trabajar. Ahora es al contrario, es así de obvio. Si yo no quiero negar los problemas de Venezuela, que me parecen gravísimos. Pero ni quisiera estar hablando tanto tiempo de Venezuela, la verdad. Hombre, son ustedes los que lo han incluido en el debate. Yo no he sacado el tema de Venezuela. Bueno, ustedes aquí no, lo han sacado en la campaña electoral donde se hace constante referencia. No me lo pueden negar, no solo ustedes, sino todos los partidos que no son Podemos. Pero Podemos también. Podemos ha vendido todo el día lo que hace su socio en Grecia y antes de que sucediera lo que está pasando en Venezuela, estaban todo el día haciendo loas a Chávez. Sin negarle lo que pasa en Venezuela, que le insisto, me parece un país con gravísimos problemas. El país más inseguro de Latinoamérica, según el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, es Colombia. El segundo es México. El tercero es Venezuela. ¿Por qué no van ustedes a Colombia y a México? ¿Por qué no van a Arabia Saudí, donde hacemos negocios con nuestro gobierno y se violan? Como usted comprenderá, a mí me espanta Arabia Saudí, me espantan las violaciones de derechos humanos de Arabia Saudí, pero la invitación que nosotros recibimos es de la Asamblea de Venezuela, simplemente. ¿Pero cree realmente usted que los españoles no se dan cuenta de que introducir a Venezuela, viajar a Venezuela es una manera de hacer campaña, una estrategia electoral? Es que me da igual, quiero decir, ¿por eso voy a dejar de acudir a una invitación de la Asamblea Nacional de Venezuela? No. No ha sido el único viaje simbólico de la campaña, también les invitaron a la cita del Club Bilderberg, junto a Cebrián, presidente de Prisa, o Ana Botín, presidenta de Santander, por cierto, relacionados con paraísos fiscales. Esto confirma una idea que a ustedes les han acusado de ser el partido favorito del IBEX. ¿Cómo van a luchar contra determinados oligopolios? Contra ese capitalismo de amiguetes. Yo creo que lo que hay que generar es un mercado libre y un mercado que no esté intervenido y un mercado donde no existan las puertas giratorias a las que nos han acostumbrado el Partido Popular o el Partido Socialista. Al final el problema no ha sido el capitalismo, que creo que es el mejor de los sistemas o el único sistema que hasta ahora nos está dando un resultado. Desde luego le ha pegado
30.000 vueltas con todos los defectos que tiene al comunismo. Pero lo que pasa es que aquí no hemos terminado, aquí ni en muchísimos otros lugares hemos terminado de tener un mercado realmente libre. Está completamente intervenido por el poder, además, y basado en un capitalismo de amiguetes que a mí me espanta. Precisamente el Club Bilderberg no es la representación máxima del capitalismo de amiguetes. Bueno, que a uno le inviten al Club Bilderberg, y por cierto no sé ni a quién le han invitado, no quiere decir que uno participe del capitalismo de amiguetes, para nada, todo lo contrario. Creo que un partido como el nuestro, que pretende la regeneración democrática, que pelea porque haya una justicia que no esté intervenida por los partidos políticos y porque haya un mercado más libre, porque no existan las puertas giratorias, etcétera, etcétera, es un buen ejemplo de cómo pelear porque acabe ese capitalismo de amiguetes. El ejemplo máximo de capitalismo de amiguetes que se ha practicado en este país y que vamos a pagar durante mucho tiempo fue promovido por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, por la patronal y por UGT y comisiones obreras. Fueron las cajas de ahorros. Ese capitalismo de amiguetes nosotros lo llevamos denunciando durante mucho tiempo. Esa banca pública Podemos quiere volver a sacársela de la manga. Nosotros hemos sido muy peleones con ese modelo y creo que estamos fuera de toda sospecha. Bueno, la banca privada también, como estamos viendo en papeles... La banca privada no es responsable del agujero que nos ha creado la banca pública en este país. Bueno, Bankia, Sabadell... La banca privada está ahora mismo acusada de colaborar con paraísos fiscales. Sí, pero no tiene nada que ver con el pedazo de agujero que nos ha creado una banca pública en la que estaban el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida, que debe mucha pasta también a los bancos. El problema no es demonizar los bancos, el problema es estar en un partido político, pero agujero, intervenir cajas de ahorros. Agujero también tenemos por la evasión fiscal. Moral Santín, Izquierda Unida, tarjetas Black, etcétera, etcétera, y no pagar los créditos. Nosotros pedimos créditos a un banco como la mayoría de españoles y los devolvemos religiosamente. Bueno, pues hablando de devolver dinero, hablemos de las propuestas económicas de Ciudadanos y nuestra relación con Europa. ¿Piensan cumplir con el objetivo del déficit que plantea Bruselas o lo van a negociar para que nos den más tiempo? Hombre, yo creo que hay que intentar negociar para que nos den más tiempo. Es lo que también han conseguido otros países que se han saltado esos objetivos. Alemania y Francia lo han conseguido. Yo creo que nosotros debemos ser ambiciosos y empezar a pensar en nuestra participación en Europa de otra forma. ¿Cómo? Pues yo creo que siendo un poquito más propositivos y dejando de ir a... Primero, dejando de engañarles. Yo creo que la imagen que se debería tener de este país, que se tiene de este país, cambiará mucho desde el momento en el que no hagamos lo que ha hecho el Partido Popular, que ha sido engañarles con datos, ocultarles números, etcétera, etcétera. Quizá esa actitud y una actitud más propositiva en otros muchísimos temas puedan conseguir que se nos empiece a ver de otra manera. En una Europa que yo, repito, no hay que olvidar que nos ha ayudado muchísimo. A mí me espanta un poco que ahora se haga ver una imagen de Europa cicatera, como que nos está pidiendo lo que debemos o responsabilidades, que es obvio que nos las pida, y olvidar que en alguna época, en los 90 y tal, los fondos de cohesión europeos fueron responsables de que en este país hiciéramos un avance, por ejemplo, en infraestructuras absolutamente brutal, que no hubiéramos conseguido de otra forma. También es cierto que nos han obligado a tremendos recortes en servicios públicos. ¿Ustedes? Sí, pero no nos han dicho en qué. Déjeme que le explique. Para mí, otra de las cosas importantes es que Europa puede decirme que debo recortar 2.000 millones, ¿vale? Uh-huh. El señor Rajoy o el señor Montoro deciden recortarlo siempre en la misma dirección, en políticas sociales, pero yo creo que hay que recortar en otras cosas. Yo prefiero cargarme las diputaciones o el Senado, uh-huh, que me darían mucho más que esos 2.000 millones, y eso al final es una elección política. Vamos con otra de sus elecciones dentro de su programa. Mantienen su medida estrella, el contrato único indefinido, aunque ahora lo llaman estable y progresivo. ¿Por qué le han cambiado el nombre, si es lo mismo? Bueno, porque creemos... Bueno, es lo mismo, pero a veces el nombre puede ayudar a que se entienda mejor o no una medida. Yo creo que es obvio que en este país no solamente existe un problema de paros, sino de precariedad de trabajo. Y luego también existe otro problema, y es que cada vez hay más gente que con un puesto de trabajo no llega a fin de mes. A nosotros nos parece que el contrato estable permite que ese modelo laboral cambie, ¿no? Y que de repente... perdón, es que estoy con un trancazo importante. Y que haya... No es el aire,
No tengo frío aquí. Y que haya cada vez, por lo tanto, más gente que pueda optar a un trabajo estable, ¿no? Y no a esos trabajos que tanto ha promovido el Partido Popular de horas, de días o de semanas. Hemos abierto las redes para que los oyentes también le pregunten y, de hecho, a este respecto, Javier Andaluz le dice: ¿no cree que su propuesta de contrato único y complemento salarial a las empresas facilitará el despido al abaratar la indemnización, que es lo que hace el contrato único, y fomentará que el empresario reduzca el salario para completar la nómina del trabajador con el dinero de todos? No, yo no participo de esa visión del empresario como un tramposo. Fíjese, yo he sido empresario, yo he creado bastantes más puestos de trabajo que muchos de los diputados que hay en el Congreso ahora mismo. Y mi percepción cuando creaba una compañía de teatro es que yo quería que los actores pertenecieran a esa compañía y alargaran su relación conmigo lo máximo posible. Sí, creo que esa es la realidad en la inmensa mayoría de los casos. Precisamente el complemento salarial lo que creo que va a permitir es que aflore mucha economía sumergida. Creo que ese es un valor añadido de una ayuda que creo que es necesaria. Pero el contrato único, esto no me lo puede negar usted, por ahora abarata el despido. No, por ahora no lo abarata porque de hecho todavía no está formulado el número de días de despido de ese tipo de contrato, porque es una cosa que 12 días el primer año, 16 el segundo. No, todavía no está concretado del todo porque entendemos que eso es algo que deberemos negociar con todas las partes cuando se lleve a cabo la... Se lo pregunté a Inés Arrimadas cuando estuvo aquí. ¿Por qué creen que el contrato único es una buena idea si no está implantado en ninguna parte de Europa? No, yo creo que sí. Yo creo que todas las organizaciones, la Organización Internacional del Trabajo también citaba que el contrato único y llevar a cabo ese trabajo de acabar con la precariedad laboral es una buena medida y no solo esa, sino la medida de lo que nosotros llamamos la mochila austríaca, creo recordar, ¿no? Que sí que está implantada en otros países en el sentido de que los trabajadores no pierdan derechos y no tengan que empezar desde cero cada vez que cambian de una empresa a otra. Yo creo que son medidas que clarísimamente mejorarán todo lo que hay ahora mismo en el horizonte laboral, que creo que es pésimo. Yo creo que lo que hay que hacer es arriesgar e intentar que las cosas cambien. Lo que es obvio es que la situación en la que estamos ahora es absolutamente insostenible. Tenemos que ir avanzando, nos queda muy poco tiempo. En el horizonte de la política de esta campaña no parece que esté la violencia de género. Es un tema del que no habló Rajoy ni tampoco Rivera, y los otros candidatos solo le dedicaron 22 pírricos segundos. Nos gustaría conocer la propuesta de Ciudadanos ante esta lacra que asesina a unas 60 mujeres cada año en España. ¿Eso no es terrorismo? Bueno, a mí me da igual cómo se le llame, me parece un tema lo suficientemente... Al Ciudadanos parece que sí le da igual cómo se le llame, porque precisamente en su comunidad autónoma no quisieron aprobar una moción en las Cortes valencianas en la que se pretendía llamarlo terrorismo machista. Bueno, si me permite que le explique, a mí lo que me parece es que esto es lo suficientemente grave como para que hagamos este tipo de juegos, como para que los partidos nos echemos los trastos los unos a los otros a la cabeza por esto. Yo creo que este es uno de esos temas lo suficientemente graves para que lleguemos a un pacto de Estado, para que todos los partidos nos pongamos de acuerdo y para que llevemos a cabo varias cosas que para mí son absolutamente necesarias. Hay que ayudar a las mujeres que están amenazadas, hay que darles soluciones habitacionales para que tengan independencia, porque en muchas ocasiones ahí tenemos un gran problema y puedan alejarse. Hay que darle más medios a las fuerzas de seguridad del Estado. Hay que hacer un trabajo muy decidido en lo que es la prevención, porque por desgracia nuestros jóvenes están repitiendo muchos, parece mentira, después de tanto tiempo, algo quiere decir que estamos haciendo mal, ¿no? Están repitiendo comportamientos que van en esta peligrosa dirección. Precisamente y al final yo creo que lo que hay que hacer es intentar ir corrigiendo lo que obviamente la ley no ha conseguido, ¿no? Y en ese sentido yo, de verdad, lo que pido es en esto unión total, porque me parece que en esto, como en otras cosas, debe haber un pacto de Estado y debería haber una línea roja que no deberíamos atravesar, en el sentido de que ningún partido debería echarle en cara al otro este tipo de temas, porque creo que es obvio que en esto estamos todos juntos, ¿no? No parece tan obvio, porque ustedes se desmarcaron comparando la violencia de género contra las mujeres con el resto de violencias domésticas. No lo hemos comparado. Si me permite que lo explique, bueno, nosotros... No, déjeme, es que esto es muy importante. Sí, y también es muy importante que yo le haga la pregunta. Ustedes querían equiparar las penas... No es cierto. Sí, es cierto. No es Querían cierto. Ustedes equiparar las penas. Si quiere, escuchamos, por ejemplo, a Marta Rivera de la Cruz diciendo lo que quiere... Yo si quiere le explico lo que nosotros hemos propuesto. Ustedes lo han dicho.
Yo voy a Vale, explicarlo, si me usted. permite, lo que nosotros hemos propuesto. Nosotros no tocamos la ley de violencia de género como está ahora, luego en eso no hay ninguna duda. Lo que creemos es que hay que ir avanzando y hay que darle más medios a las fuerzas de seguridad del Estado, más posibilidades de independencia Hablemos a de las las penas. mujeres. Las penas se quedan como están y lo único que el partido ha querido hacer también es crear una ley independiente, no tiene nada que ver con esta, ni cuestionan nada de esta ley, en el que también protejamos a otras víctimas de violencia que están en el ámbito doméstico. Ya está protegido por el Código No lo Penal. suficientemente, según nosotros, y lo que proponemos es que haya otras personas, discapacitados, ancianos, niños, parejas homosexuales, etcétera, etcétera, que también tengan una protección en el ámbito Vale, doméstico. ¿y eso quiere decir que las penas sean iguales a las de la violencia de género? No. ¿Estarían por debajo siempre? Sí, estamos hablando de dos leyes completamente distintas. Bueno, pues ya sabe usted que hasta el Tribunal Constitucional reconoce que en el caso de la violencia de Pero es género que hay un nosotros- agravante. Hay un agravante porque hay una situación de desigualdad, como existe, por ejemplo, en el racismo. Cuando alguien Claro, pues es que comete yo una no- violencia no, yo racista, es que no hay estoy una... discutiendo nada de eso. Bueno, parece que usted, de hecho, hubo una No. enorme polémica respecto a este tema en la anterior campaña, no me lo va a negar. Bueno, yo le explico cuáles son nuestras propuestas. Si usted se quiere empeñar en hacerme No, ver no, que yo- existen otras o lo que sea, No, hágalo. Yo le vamos a explico ver. que Yo no creo hay que nada de lo usted que no me se puede está empeñar en que diciendo. no hubo un debate respecto a las penas entre violencias domésticas y violencia de género. En las pasadas. Ya veo que dice usted que ahora mismo no. Habría una mayor pena para la violencia de género que para el resto de violencias Yo le he domésticas. explicado Es ya así, lo ¿no? que hay, es así. Y, Es así. y le repito que a mí me parece muy importante en este tema no hacer política de arrojarnos los trastos los unos a los otros a la cabeza, porque creo que en esto deberíamos estar todos, vamos, clarísimamente juntos. Tengo que terminar, pero no quiero dejar pasar por alto una polémica por la que usted pidió además perdón, cuando denunció que la mayor parte de las denuncias por violencia machista eran falsas, cuando según la fiscal delegada de violencia de género, las falsas no superan el 0,006%. ¿No le ha servido este mal trago para concienciarse de la dimensión del problema? Sí, por supuesto, me sirvió para aprender, porque la única forma de aprender es mediante el ensayo y el error. Yo di unos datos que me dieron en una reunión que no eran ciertos, a las 2 horas pedí disculpas. Y creo que es así como se hacen las cosas. Yo me disculpé, aprendí del tema y realmente no sé qué más puedo añadir. No. Déjeme que añada No sé solo... cuántas veces tengo que disculparme por el error. Déjeme que añada yo solo una cosa, que también provocó una respuesta masiva en contra de las redes, donde, por cierto, usted y es muy de agradecer, contesta y está muy activo. Cuando dijo que los animales no tienen derecho a la libertad, o sea, no tienen los derechos de los seres humanos y... a la libertad ni a la vida, escribió exactamente. No, pero yo no estaba expresando una opinión. Yo estaba expresando lo que está en nuestra Constitución. Yo también dije en ese mismo discurso que nuestra forma de tratar a los animales nos retrata como seres humanos, que afortunadamente cada vez los tratamos mejor. Yo soy el que ha creado un proyecto, una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para respetar y para tratar mejor a nuestros animales domésticos y a aquellos animales de los que nos alimentamos. Yo creo que toda esa polémica se acabaría si alguien entendiera que de lo que estábamos hablando es que sí que es cierto que hay animales a los que les podemos quitar la vida porque nos alimentamos de ellos y a los que podemos mantener encerrados toda la vida poniendo huevos, por ejemplo. Es eso solamente de lo que yo estaba hablando. Pero en el mismo discurso yo decía que en la medida en cómo tratamos a los animales nos estamos retratando como seres humanos. Yo soy un biólogo frustrado, soy un grandísimo amante de los animales y de la naturaleza, y en el último follón en el que yo podía haberme imaginado que iba a entrar era en este, viéndome retratado como si fuera un salvaje que no tiene ningún respeto por los animales a los que yo adoro y respeto a diario. ¿Está usted contra los toros? Yo no soy taurino. Yo no soy taurino. ¿Los prohibiría? No, yo tampoco lo prohibiría. Yo lo que no les daría es ninguna subvención, pero creo que ese es un tema en el que la propia sociedad española está tomando ya partido y el propio mercado también se está abriendo paso. Yo tengo la percepción de que eso se irá acabando. Toni Cantó, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo. Ahora el programa es más tuyo que nunca. Ahora tú lo haces posible.